luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides y de la página liturgo.org. Saludos. Muy buenos días, mi querido diácono Mauricio Fernández Rojas. Perdón, es que estoy emocionado. El libreto. No, sí, perdón. Es que hoy es Gaudete. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro. Hoy nos van a ver rosado Rosaditos. Sí. en los ornamentos. Pero yo tengo una hermosa casulla rosada que duré creo que 3 o 4 años buscando pedacitos de aquí, pedacitos de allá, hasta salir con la casulla rosada que los curas se quedan viendo y dicen, mira, es bonita. Porque el padre Miguel Picado decía que vestirse de rosado se sentía como una quinceañera. No, eso es lo que dicen la mayor parte. Es que la mayoría de las casullas son hechas por monjas. Y las monjas piensan, como lo que es lógico, como mujeres. No, y no hay. ¿Cuál es el problema? No. El problema es que quien se va a poner las casullas son hombres. Y el lenguaje simbólico. ¿Usted sabía? A lo mejor bueno, yo tengo mucha ropa rosada, así que no. ¿Usted sabía que el color oficial de los niños antes desde el siglo XX era rosado? ¿Sí? Y el color oficial de las niñas era celeste. Rosado porque el corazón de Jesús viste de rosado, celeste porque la Inmaculada Concepción viste de celeste. Y vino un gringo, por supuesto, todo lo hacen los gringos, vino un gringo y lo invirtió. Y hasta ahí llegamos. Y se lo aceptaron. ¿Y por qué lo aceptaron? Porque las niñas de rosado y los niños de celeste. Sexismo al final y ningún sentido y todo se acabó. Así es que bueno, entonces hoy nos vestimos de rosado porque pensamos en la alegría que produce en los corazones de las gentes la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Y dice así Mateo. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante mí. En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Los que no hayan visto Chosen, vean Chosen, especialmente las primeras temporadas, porque para mí es lo más cercano en esa hermosa relación que debe haber tenido Jesús con su primo, Juan el Bautista. Porque los expertos dicen que este texto lo que le está haciendo es diciendo a los seguidores de Juan el Bautista, que son muchos, y que también estaban distribuidos por todo el mundo, que ya no hay que esperar, que el que hay que seguir es a Jesús. Sí, es esa forma de ver a Juan un poco severa, ¿verdad? Porque la imagen de Juan Bautista que tenemos nosotros es muy severa. No, la forma de verla en The Chosen es más bien como casi superficial, casi como, no importa, vamos adelante. Sí, ahora, yo creo que ese texto, a mí, es un texto que yo diría es de lágrima en la pestaña. Porque yo creo que un hombre como Juan, que está preso, que sabe que se les llega la hora, que no hay forma de sacarlo de ahí, porque de todas formas ya él no tiene ninguna tarea que hacer, si ya hizo lo que tenía que hacer. Esa presencia de Jesús a la distancia y él en la cárcel sin poder ver exactamente qué es lo que Jesús está haciendo,
eso tiene que haberle traído a Juan una gran congoja. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, verdad? Y entonces, eres tú el que ha de venir, le manda unos emisarios. A la, a la cárcel llegaron a verlo y vaya, vaya, vaya. Y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¡Qué congoja! No, y la gran congoja es la pregunta que siempre hago yo en este domingo, si me toca la homilía. La gran pregunta con la que empiezo es, ¿a quién estás anunciando? ¿O sacas el rato para anunciar a Jesús? Sí, ese es el problema que tenemos nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que anunciar a Jesús. Esa es la única cosa que tenemos de importante que hacer en la vida. Lo demás es lo de menos. Y lo demás se puede pasar. Lo demás puede no suceder. El anuncio de Jesucristo hay que darlo. Y darlo de una manera tal que permita a la persona que recibe el anuncio que no se dé cuenta de lo que está recibiendo y lo acepte porque es lo más importante o lo más conveniente para su vida oscurecida por la angustia y la congoja. Porque se movieron las entrañas, diríamos en lenguaje bíblico. O sea, todo nuestro ser no sé, se alineó con las estrellas. O sea, que hubo una conmoción completa en el cosmos. Y desde adentro dije, yo quiero lo que él tiene. Claro, Yo quiero eso. claro. Y yo creo que en ese momento, cuando Jesús recibe a esos emisarios de Juan, con el dolor del alma, porque además sabe que de alguna manera hay cosas que él está anunciando que Juan no les va a entender muy bien, manda el recado. No les manda a decir, dígale que sí, que no se preocupe. No, no. Díganle a Juan lo que ustedes oyen y ven. Es decir, que todo se está arreglando, todo está empezándose a arreglar. Todo el desorden está empezando a organizarse y todo está comenzando a propender hacia un punto que es el que todo el mundo espera. El momento en el que la redención sea revelada y que haya para la humanidad un futuro más claro. La luz del mundo ya brilla en el mundo. Sí, sí, eso es complejo y complicado y demandante, pero yo creo que el mensaje de Jesús es maravilloso para Juan, ¿verdad? Porque no le manda un recado. A mí me parece que lo genial es eso. Díganle lo que están viendo. Y después sí aclara ante los que se quedan, fueron los emisarios que fueron a ver en el desierto. O sea, destaca la figura de Juan como un personaje fuera de serie y fuera de proporciones. Picasso en uno de sus libros dice que eso lo hace también el autor sagrado para congraciarse, por eso con los discípulos de Juan, porque tiene que irse desvaneciendo, pero tiene que ir asumiendo que no era Juan el importante. Pero a veces nos cuesta hacer los cambios mentales. Es tan interesante eso de que la importancia de Juan era enorme, porque además Juan no predicó como Jesús, 3 años, Juan debió haber predicado 10 años. Por lo menos. En los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo llega a Antioquía de Pisidia para empezar la misión ahí, encuentra un montón de judíos y hace un discurso maravilloso que se parece mucho al de San Esteban, desgranando la historia de la salvación hasta llegar a Jesús. Pero para llegar a Jesús, cita a Juan Bautista. Es aquel del que Juan Bautista decía va a venir. Es decir, Juan Bautista habla de Jesús como de un personaje que encaja perfectamente en la historia de salvación hebrea. Y de esa manera convence a los de Antioquía de que está predicando al verdadero. Un poco en la misma técnica que usted está señalando. No, y la técnica es viable hasta, creo que lo habíamos dicho en este año que pasó, las primeras comunidades en la India eran discípulos de Juan el Bautista que habían llegado, Claro. y después llegaron a simplemente a iluminarse con Jesucristo. Claro. Uy, no era él. Entonces este sí. Sí, este sí, bueno, es. el mismo Pablo tiene que predicar en un momento dado ¿cómo se llama? Apolo predicaba el bautismo de Juan Bautista. Todavía Apolo no estaba enterado de cómo se hacían las cosas y predicaba unas cosas que desconcertaban a los demás. También Apolo tuvo que evolucionar entendiendo que no se hablaba ya tanto de Juan Bautista como de Jesús de Nazaret. Oye, y si cambiamos la palabra evolucionar por convertirse. De ahí sí, estaríamos en el lenguaje propio de esta fiesta. Hoy es el Domingo de la Alegría.
Entonces, como es el Domingo de la Alegría, cosa que también menciona la antífona de entrada de este día, el profeta Isaías figura, vea que llevamos dos figuras del Adviento, Juan Bautista y el profeta Isaías. En mis parroquias en las que yo he estado, siempre tengo dos enormes retratos de los dos profetas que presiden el presbiterio, porque después se agrega la tercera, pero bueno. Regocíjense. ¿Y quiénes tienen que regocijarse? El desierto y la tierra reseca. Alégrense y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Porque la buena noticia se está dando. La buena noticia, el Evangelio, se está dando, está apareciendo, está amaneciendo la santidad de Dios en medio de los hombres, y esa santidad de Dios es Cristo. Y esa es fuente de la alegría, porque además eso lleva a consecuencias mesiánicas. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlo. Ojalá usáramos esa versión, porque perdón por lo que van a escuchar. Lo que es complicado con las versiones, sí, claro. Lo que es complicado con las versiones es que ese español de los españoles es el que hablan en España. Y nosotros no hablamos ese mismo español. Sí, no. Pero por lo menos después dice, desde esta versión que la que van a escuchar, y entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un ciervo. Claro, y esas son las buenas noticias de las que hablaba Jesús. Lo que Jesús le dijo a los discípulos, digan lo que están viendo y oyendo, es que esto que prometía Isaías, que son las promesas mesiánicas, se están cumpliendo con él. Y hay un texto que a mí me inquieta mucho cuando estaba leyendo sobre el sentido del apóstol, porque quieras o no, en esos que van a contestarle a Juan el Bautista, Jesús es un envío, es un apóstol ahí, lo que establece. Son enviados. Sí, son enviados. Son enviados. Y llevan buena noticia, y la buena noticia que llevan es que todo lo que se había dicho en los profetas se está cumpliendo al pie de la letra y está tocando el corazón de las personas, porque además las personas están conociendo una salvación, una vitalización, una limpieza, una purificación, un cambio, una conversión para que la gente sienta el gozo de lo que es vivir del lado de Dios. Ahora, la carta de Santiago, que vamos a empezar a usar en esta fecha. Solo por hoy, creo. Sí, creo que nada más, y después retoma en el tiempo, un poquito después, pero mucho después. No, volvemos a Romanos el próximo domingo. Pero el primer Santiago nos habla básicamente de lo que hay que ser, cómo debemos estar en Jesucristo, que es esperando, aguardando. Voy a ponerlo más místico, contemplando los tiempos, viendo el sabor, viendo cómo circula lo que está alrededor mío, que para eso, quieras o no, tenemos que detenernos y sacar el rato, respirar y decir, mira, cambió algo. Y el principal que cambió fue yo. Es que nada cambia si yo no cambio. Nada cambia si yo no cambio. Y Santiago dice, o lo va a leer de ahí, léalo de ahí. Vamos a ver, dice. Paciencia. Precisamente, como dice el texto. Ay, Dios. Esperen con paciencia hasta la venida del Señor. Miren, el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperen con paciencia también ustedes y fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ahora lee la tuya, porque este párrafo es increíble. El que sí. Miren. No se quejen los unos a los otros. Dice, hermanos, no se quejen los unos de los otros, para no ser condenados. Mire que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es que aquí habla de resistencia. A veces resistencia es una mala palabra para algunos. Sí, es que bueno, resistencia. De todas formas, resistencia va a ser siempre mala palabra. Sí, bueno, es que tiene otros valores.
y otras utilidades. Tiene otras connotaciones. Sí, sí, claro. Pero no, el gran sentido sigue siendo, si veníamos hablando de la alegre espera, que es este domingo que celebramos, también ese sentido de conversión tiene que llevarnos a darnos cuenta en algo. Nuestro corazón se va transformando, pero eso da más alegría. Y da más alegría, ¿por qué? Porque podemos ser más libres. Es que la transformación interior, para bien, se me ocurre que es encontrar el camino de Dios. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, si yo soy extraviadillo, mejor me encuentro con Cristo y Él me marca el camino. Y eso hace de mí una persona diferente. Ahí aprovecharé yo mis propias tragedias, mis propios fracasos, mis tropezones, mis caídas, y convertiré eso en un piso liso y fuerte para caminar sobre él. No sé. Sigue siendo Jesucristo el fundamento y absolutamente la base de todo. Claro, y la razón de ser de mi esperanza. Porque el problema es ese. El problema es que yo, si vivo sin esperanza, no tengo una vida que valga la pena vivirse. Oye, puedes tener mucha fe, pero si no hay esperanza. Y es que la gente supone que la esperanza es como una luz que ilumina mi camino, y no, no es eso. Eso es la fe. La esperanza es el tractor, Que mueve la fe. claro, el tractor que me ayuda a salir adelante de ese hueco en el que caí. Porque me voy a caer en 1000 huecos en mi vida y necesito que haya un tractor en mí que me lleve por encima de mis propias convicciones o apetencias o necesidades que creía tener y que en el fondo no las necesitaba, no las tenía, no existían, eran falsas. ¿Ves por qué la libertad se ve en rosado? A nosotros los ministros a veces tenemos tantas ideas tan afincadas que ponernos rosado nos da cosa. Por decirlo Sí, bonito. sí, sí. Bueno, ya se lo comentaba hace un rato. El problema de qué ornamento usar en el Día de los Difuntos, ¿verdad? Ah, sí. Si usamos, como la liturgia sugiere que se puede usar negro, y usamos negro, ¿qué estamos haciendo? No nos estamos fijando demasiado, atando demasiado a una mentalidad completamente fatalista de ver la muerte como una tragedia en el que yo tengo que sacar pañuelo y secarme las lágrimas. ¿No será que mejor lo pienso como un dolor, sí, real, porque no se puede maquillar el dolor de la muerte, pero que tiene como trasfondo una promesa, una certeza, una posibilidad de salir adelante? Yo creo que la iglesia fue sabia el día que quitó el negro, aunque lo dejó ahí como una opción, porque hay muchos majaderos que siguen viviendo de esa fuente que es un poco turbia. No, y que no nos confunda también, porque podemos caer en el legalismo fundamentalismo de que nuestra corona, que tiene que ser verde porque es el color de esperanza, Sí, no necesariamente tiene que ser una rama de ciprés, pero puede ser cualquier cosa verde que pueda entrelazar. E igualmente el color de las candelas, porque puede ser que no sea el rosado. El rosado, como me dijeron una vez, ese no es el rosado eclesiástico aprobado. ay, qué pereza. Aprobado. Aprobado. Sí, pero a mí me Entonces, dijeron esa candela no puede usarla. vivimos añorando los tiempos en que la ley de la iglesia me ordenaba llevar los dedos, ¿cómo era? Ay, Así, sí, así. porque Ahora sale el si, video, ahora sale el si yo video. si yo los separaba los dedos, cometía pecado, porque tal vez había una boronita de la hostia ahí y yo no podía perderla. Los dedos quedaban ahí hasta que yo los metiera en el cáliz y me echaran agua y vino ahí para lavarlos. Eso era la ley. Ahora ya no vivimos en la ley, vivimos en la libertad, en donde el sentido común pasa por encima de cualquier suposición. El sentido común me dice que yo celebro la Eucaristía como una forma de construir la comunión, que es al final el gran problema que nosotros seguimos enfrentando. No tenemos ni idea ni interés en saber qué es. Oye, ¿puedo Cuando meter hablamos de algo comunión, sí. de lo que estás diciendo en mi lista de deseos? Ojalá la gente volviera a comulgar con la manita y no la boca. Sí, bueno, pero es que estamos rodeados de una bandada, una parvada de personas que están escandalizando a los pequeños, que ojalá el Señor no se los cobre,
escandalizando a los pequeños que tienen almas quebrantadas y que entonces encuentran que lo que están haciendo es, no sé, como una barbaridad, cuando no tiene de barbaridad nada, porque la orden de Cristo es tomen y coman. Y la traducción verdadera del tomen es agarren. Agarren y coman. Usted, yo le doy el pan de vida, pero usted tiene que recibirlo y llevárselo a la boca, para que se ponga de manifiesto su protagonismo en la historia de la salvación, que es un protagonismo que no tiene nada de enfermizo y nada de escandaloso. No. Es el protagonismo de aquel que se sabe amado de Dios y además restaurado por el amor de Dios para vivir una vida nueva. Por eso nuevamente lo vuelvo a leer, el sentido de la carta de Santiago el día de hoy. El labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Pero el labrador ya ha sembrado. Claro, pero es que perdone, le vamos a decir una cosa importante. Es el cambio cultural que tenemos ahora. Se dice, y es cierto, que no hay vida más miserable ni más mal pagada que la del campesino, que es el responsable de que usted tenga lechugas en la mesa y frijoles y arroz y esas cosas. El campesino trabaja terrible, terrible. Cuando tiene que doblarse, y la pala, y el carril, y la siembra, y qué sé yo. Pero después le viene el tiempo de paz, porque tiene que esperar. Porque dejó la semilla sembrada, la va a regar, le va a deshiervar, pero se va a sentar ahí tranquilo, a esperar a que llegue la hora de la cosecha. Los trabajadores modernos ya no tienen eso. Un trabajador moderno entra a trabajar a las 8 y sale de trabajar a las 5 o 6 de la tarde. Sí, sale de trabajar, Sí, ¿verdad? sale de trabajar y sin haber podido parar un instante. Entonces no se disfruta la actividad que estoy realizando. No, vivo desesperadamente la obligación de cumplir con... Y entonces tenemos una disciplina interna terrible, ¿verdad? Para Santiago es fácil decir que como el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, pero ¿qué esperamos nosotros? No sé, el salario. El salario ya está muy comprometido porque los buses son muy caros, y porque tengo que traer almuerzo, y porque tengo que ir a otra parte, y porque tengo... hemos robado la esperanza de la gente que ahora vive una vida miserable en unas condiciones también miserables. Y Eso con es- métricas, Álvaro. Y con métricas que te dicen, ¿estás rindiendo o te estás robando el claro, tiempo? claro, porque además existen esas evaluaciones que hacen que las personas no puedan valorar su propia entrega. Y entonces como le piden resultados, ¿verdad? El resultado, ¿cuál es? Tiene que ser abundante, porque si no, el dueño de la fábrica o de la empresa no va a ganar lo que quería ganar. Malo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Bien, yo creo que ya no con es tiempo de esto, doctrina social. bueno, y creo que nos vamos al próximo domingo, que será el cuarto, en que aparezca la tercera figura del Adviento, que es la Madre Santísima, por supuesto. Y nosotros tendremos, bueno, en este año la Madre Santísima aparece acompañada del Señor San José, que es el responsable de vigilar para que el niño crezca. Pero no nos adelantemos. Bien, feliz Adviento, que lo esté disfrutando como nosotros y que el Señor se vaya acercando a usted para lograr su conversión. Encienda con gusto cada vela. Claro, hoy en Sandalo Rosada, ¿verdad? Dios lo bendiga. Tú eres luz en mi sendero, eres agua en el desierto, eres guía al caminar. Tú eres paz en mis desvelos, tierno abrazo cuando tiemblo, eres vida, eres verdad.